Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bien, para mí es un privilegio estar con ustedes. Estuvimos aquí a abrir hace ya que unos cuantos meses y para mí siempre es un privilegio poder estar aquí, ver lo que Dios está haciendo en Miles City. ¿Qué les parece si, aprovechando que estoy acá, nos tomamos una selfie? ¿Qué les parece? A ver, a las 3 van a decir Miles, ¿sí? Venga, 1, 2, 3. Miles. Yeah, ya la tengo aquí. Oye, ¿se acuerdan de las cámaras que eran de rollo? Voy a sonar viejo, pero ya soy un chavirruco y yo llegué a tener de esas cámaras Kodak que eran de rollo, que tenías que tener mucho cuidado para poder meter el rollo porque si no lo velabas, ¿se acuerdan? Y ahora, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Que ahora la tecnología ha avanzado tanto que ahora tenemos el teléfono y es sencillo tomar una foto como yo lo hice aquí con ustedes. Vivimos en un momento interesante y sin precedentes en la historia. Fíjense que hoy tenemos acceso a mucha información, a una cantidad amplia de información y la tenemos fácilmente a través de este aparato. Estamos a un clic de distancia de saber algo que hace unos segundos no sabíamos, ¿no? Ahora utilizamos, ya no es Google, ahora es ChatGPT, ¿verdad? Pareciera que el ChatGPT nos resuelve la vida y todo, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Cualquier cosa, hasta la más absurda, podemos ir a ChatGPT y contéstame y ayúdame con esta duda. Y de igual forma, andamos por la vida con una infinita cantidad de maestros. Así es, con una infinita cantidad de maestros. Y ahorita le voy a explicar a qué me refiero. Con maestros aquí en el bolsillo. Ahora, creo que todos nosotros hemos utilizado una red social o hemos explorado de alguna otra forma el uso de las redes sociales. Y serviría también detenernos un momento y preguntarnos, ¿estamos corriendo algún peligro? Sé que la tecnología nos ayuda a hacer la vida un poquito más fácil. Sé que es más sencillo comunicarnos con nuestros familiares que están en nuestra tierra natal, en México, en Guatemala, en Venezuela, en Honduras, en Colombia, y espero que no se me esté pasando nada. Es más sencillo, pero creo que es necesario, aún con estas facilidades, poner el freno de mano, ir a la Biblia y preguntarnos, ¿estamos corriendo algún peligro? Vaya conmigo a la escritura. Vamos a estar hoy en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y ahí va a aparecer en la pantalla. Mire lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo aquí comienza en el español con dos palabras. Mirad que nadie os engañe. Pero esta carta que él escribió a los colosenses originalmente estaba escrita en el griego. Y en el griego las palabras tienen otro significado más profundo. El griego tiene palabras que contienen peso por sí mismo. Por ejemplo, ahí en esa primera palabra que vemos, mirad, en sí en el griego es blepete. Diga conmigo, blepete. Más fuerte, blepete. Blepete en el griego tiene un peso porque en verdad significa cuidado, despierten, abren los ojos. Así se sentía esa palabra cuando la iglesia de Colosas estaba leyendo y vio blepete, ese blepete les sacudió aunque estuviera escrito y los hizo poner atención en las siguientes palabras de Pablo. Después Pablo dice que nadie os engañe, en español tenemos eso, pero en el griego es una sola palabra y es silagogeo, que significa ser llevado preso, ser arrastrado sin poder escapar. Diga conmigo, silagogeo, que significa ser atrapado. Entonces, cuando los colosenses estaban viendo blepete, silagogeo, Pablo está diciendo, cuidado que nadie los engañe. En versiones mexicanas sería ponte al tiro. En chileno, al toque.
En Venezuela, mosca, creo que lo estoy diciendo bien, espero que no esté diciendo ninguna mala palabra. En Perú, chapa bien, ¿verdad? En Colombia, no se dé papaya, ya me confirmó aquí el compañero que sí está bien dicho. Y bueno, y todos los hermanos de Centroamérica, pilas vos. Eso es lo que significa blepetes y la goleo. Pon atención. Pablo está diciendo, no subestimen el peligro, sino si no están alerta, podrían ser llevados cautivos por las ideas que parecen verdad, pero son huecas. Yo las comparo, por ejemplo, ahora que hemos estado llegando desde la ciudad de Houston hasta acá, hasta Detroit, Dios nos ha dado el privilegio de visitar varias ciudades, 17 estados, ¿quién lo diría? Cuando estás en Texas es muy difícil, porque de punta a punta puedes tardar días para llegar desde el sur de Texas al norte de Texas. Pero ya cuando estás acá en el Northeast, en el Midwest, brincas de estado a estado muy fácilmente. Entonces nos dimos la tarea de aprovechar que estamos tan cerca de estado a estado y fuimos a visitar. Y por ejemplo en Filadelfia anduvimos en un lugar donde se hace hiking, donde se va a caminar en medio del monte, muy bonito. Y es común encontrarte unos pequeños arbustos con frutillas salvajes. ¿Las has visto? Unas cerecitas, berries, de esas pequeñas parecen uvitas o blueberries y a veces rojas también. Y están rodeadas de preciosas flores y se ve antojable. Dices, mira qué rico, pareciera que si la tomo va a estar dulce, 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 porque está ahí perfecta, hasta le da los rayos del sol que entran entre los árboles. Pero a veces no sabemos que ese fruto que se ve tan bueno y tan delicioso, en verdad es venenoso. Incluso a mis hijas les da la tentación de querer agarrar y comerlo, sin saber que tal vez, a pesar de que se ve tan rico y tan delicioso y tan bueno a la vista, en verdad es peligroso. De igual manera, creo que nosotros en este tiempo, con tanta información, corremos el riesgo que a veces algo que se ve bueno, algo que se oye bien, en verdad es peligroso para nuestra vida. Un reformador llamado Juan Calvino decía cuando hablaba de este texto, es como si te sirvieran vino en copa de oro. Más bien, veneno en copa de oro. Algo que por fuera es oro, pero por dentro es peligroso para tomar. Por eso deberíamos detenernos a pensar, ¿es esto algo bueno lo que estamos escuchando? Ahora, te prometo que no te voy a aburrir más que con 3 minutos de historia. Me gusta mucho la historia, me gusta leer, así que te voy a pedir permiso. ¿Me das 3 minutos para contarte tantito de historia? ¿Sí? Bueno. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses, hay algo sucediendo ahí alrededor del Medio Oriente y específicamente en Colosas y en Efesios, lo que ahora es Turquía. Y ahí estaba surgiendo algo que se llamaba, o se llama inclusive todavía, gnosticismo. Y gnosticismo es un conjunto de palabras que vienen de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. En ese tiempo había un hambre por conocer más. Todo el mundo quería saber cuál era la leyenda más nueva, querían descubrir qué había pasado a través de los mares, y era común que alguien se parara en la plaza y contara la historia de un gran guerrero, y todo el mundo ahí, el pueblo listo para escuchar. Había esta hambre de conocer y de saber más. Pero justo en el tiempo que está Pablo escribiendo, el gnosticismo se empezó a infiltrar en la iglesia. Y había gente que había creído en Jesucristo, pero a la misma vez quería y tenía, como dicen las escrituras, comezón de oído y quería escuchar más. Había escuchado del evangelio del Señor Jesucristo, pero aún sentía que no le bastaba a Cristo, que necesitaba aprender más y más. Había, por ejemplo, los judíos helenistas que a pesar de que ya habían creído en Cristo, todavía querían seguir agregando la ley. Sí, Cristo es ahora nuestro Señor, pero aún tenemos que circuncidarnos. Sí, Cristo es nuestro Señor, pero aún tenemos que observar la dieta de la ley. Entonces querían agregar al evangelio más cosas. Por ejemplo, también estaban los filósofos platónicos. Gente que le gustaba la filosofía y pensar de más. Y entonces tenías al cristiano que también quería agregarle filosofías.
y a ver qué decía Platón, qué decía Aristóteles. Agreguémoslos así como una mezcla. También había, por ejemplo, los grupos paganos que aún seguían adorando a los astros. Está bien Jesucristo, pero déjame ver qué dice el horóscopo. Está bien Jesucristo, pero ¿cómo está el sol posicionado hoy para ver cómo va a ir mi día? Aún estaba mezclándose eso con el cristianismo. Es por eso que Pablo dice, lepete silagogeo, ten cuidado de no agregarle al evangelio nada, pues eso es muy peligroso. Y por eso digo, debemos detenernos y vernos que en este tiempo donde no solo hay gnosticismo, sino hay una hipergnosis. Que le dije que gnosis significa conocimiento. Ahora hay una hipergnosis. Tenemos mucho conocimiento, mucha información, mucho. Basta con darle un poquito hacia el teléfono, el TikTok, y no estoy diciendo que es algo malo, satánico, no estoy diciendo eso. Simple quiero que hoy nos detengamos a pensar, ¿qué pasará cuando estoy pasando todo este tiempo dándole a los reels y escuchando tanta información? Ya está, creo que me pasé más de 3 minutos de historia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver por qué es peligroso, por qué Pablo estaba tratando de decirle a los colosenses que tuvieran cuidado. Les voy a dar 3 razones. 3 razones por las cuales tenemos incluso ahora que tener cuidado con toda la información que está a nuestro alrededor. Número 1, porque suena lógico. Hemos escuchado muchas veces a alguien en el TikTok, en el Instagram, o incluso un amigo o alguien que conocemos, que es muy bueno para hablar. Y lo que está diciendo suena lógico. E incluso utiliza la ciencia para respaldar lo que está diciendo, utiliza la tradición para respaldar lo que se está diciendo. Lo escuchamos como frases ahí en las redes como, sigue tu corazón. Tú solo sigue tu corazón, todo lo demás no importa. Frases que dicen ahora en nuestros tiempos, tú defines tu verdad. ¿Lo han escuchado? No importa, no hay una verdad absoluta, tú solo puedes definir tu verdad. Otra frase como que dice, Dios quiere que seas feliz, y esa es una verdad, pero después le agregan, pero no importa cómo. Dios te ama como eres y no importa si cambias. Y pareciera lógico porque está agregando ahí la palabra Dios. Pero miren lo que dice la Escritura en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a la humanidad le parecen que son correctas, que están disfrazadas así como ese veneno en copa de oro, como algo bueno, pero en verdad llevan a muerte. Ese es el punto número 1, suena lógico. Segundo punto, porque apelan a lo común. Pablo dice ahí en ese pasaje que acabamos de leer, según las tradiciones de los hombres. Eso lo vemos hoy en día en frases como, pues todos lo hacen. La mayoría opina así, entonces como mucha gente opina así, lo más seguro que es verdad. Así es la cultura de ahora, son estos tiempos, ¿sí? O otras frases que dicen, la verdad de Dios es buena, pero también hay que ver qué dicen las encuestas. ¿Qué opina la gente? La Escritura ya nos dice algo, pero ¿qué opinará mi abuelita? Y no estoy diciendo que no está mal el consejo, pero a veces lo cultural es muy peligroso. Lo tradicional es muy peligroso. Me recuerdo una vez a una señora que iba a cocinar y preparar un guiso para su familia. Entonces lo que hizo la señora, iba a preparar un pescado para ellos, en una sopita. ¿A quién le gusta el pescado y la sopita? Levante la mano. Bien. Entonces iba a preparar un pescado y una sopita y lo que hizo fue agarró el pescado, le cortó la cabeza y le cortó la cola. Y se empezó a cocinar. En eso, la niña llega a la hija y le dice, oye mamá, siempre me he dado cuenta que cuando nos haces tu sopita de pescado, le cortas la cabeza y le cortas la cola. ¿Por qué lo haces? Y dice la señora, no sé, ves, pregúntale a tu abuela. Ya iba la niña corriendo con la abuelita. Oye abuelita,
fíjate que tú le enseñaste a mi mamá a hacer esa sopita de pescado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le corta la cabeza y por qué le corta la cola? No sé, fíjate. Hay que preguntarle a tu tatarabuela. Todavía estaba viva la señora. Y van con la tatarabuela y la niña, tatarabuela, ¿por qué a la hora de hacer sopita mi abuela y mi mamá le cortan la cabeza y le cortan la cola? Y dice la tatarabuela, es que cuando yo hacía esa sopita era pobre y el único sartén que tenía era de este tamaño. Entonces, para que cupiera el pescado, le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Se da cuenta que la hija y la mamá hacían ya por instinto lo que la cultura y la tradición les dictaba. A veces corremos ese mismo peligro. Guisamos la vida conforme a la tradición y no a la verdad de la palabra. Amén. Tercer punto, más bien aquí dice, por ejemplo, una frase de R.C. Sproul decía, no importa lo que diga el mundo, lo que importa es lo que ha dicho el Dios eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que vendrá, el que nunca cambia, firme, siempre y constante. Por eso tenemos que ir a la verdad de las Escrituras y no dejar que la tradición y la cultura sea la que nos dicta lo que creamos. Tercer punto, y este es el más peligroso de todos, por eso me voy a detener. El tercer punto es, se disfraza de cristianismo. Recuerden que les decía que el gnosticismo era personas que habían puesto ya su fe en Jesucristo y ya habían creído en el Evangelio, pero aún le querían agregar más cosas. Era un cristianismo Frankenstein, con un poquito de todo. Y ese es el más peligroso. Hoy en día vemos predicadores virales, influencers con Biblia en la mano, videos incluso con versículos, incluso tu música, tu canción favorita cristiana de fondo, pero el mensaje no es bíblico. Si nos detenemos a escucharlo y lo ponemos ante la luz de la palabra, nos empezamos a dar cuenta que lo que él dice, acá no dice. Tenemos que tener cuidado también, no todo lo que está en las redes sociales, que tiene una Biblia y una canción cristiana, y a un sujeto con una corbata, diciendo algo que proviene de Dios, en verdad es verdad cuando lo pones ante la luz de la palabra. Muchos predican motivación, éxito, experiencias emocionales y no me malentiendas. Dios quiere que tengas éxito, Dios quiere que sobresalgas, Dios quiere lo bueno para ti. Jesucristo dijo, yo vine para darte vida y una vida abundante. Jeremías 29:11 dice, yo sé bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Cristo si quiere que tengas una vida plena, pero tenemos que tener cuidado de la manera en que nos están vendiendo ese éxito y esa plenitud. Nos predican de motivación, nos predican de experiencias emocionales, hablan de Dios, pero no de arrepentimiento ni de cruz. Usan el nombre de Cristo, pero no enseñan su verdad. Blepete silagogeo. Cuidado. Ponte trucha cuando estás escuchando a otros hablar de parte de Dios. Pastor, se me hace que usted es un poquito exagerado y un poquito religioso. Me gustan más los chistes del pescado y la cola. Pero ya se me está poniendo un poquito serio. Hermanos, es algo que Cristo mismo dijo que iba a suceder. Él dijo, porque vendrán falsos profetas a engañar a mi rebaño. Los apóstoles también le decían a la gente que creía en Jesucristo que tuvieran cuidado. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí Pedro le está diciendo, vendrán, es algo que va a suceder. No es como Juan y el lobo. ¿Quién se sabe esa historia? ¿Sí? ¿Nomás en México no la cuentan? Juan y el lobo. Que Juan todo el tiempo decía, ahí viene el lobo y nunca venía. Ahí viene el lobo y nunca venía.
ahí viene el lobo. Y ahora sí vino, se lo comió, nadie le creyó porque ya había estado mintiendo. Eso no es así. Es Jesucristo y sus apóstoles diciendo, vendrán falsos maestros que entrarán encubierto a dar herejías destructoras que nos van a apartar de la fe verdadera. Mira lo que dice 1 Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 1 Juan 4:1. Ahí también el apóstol Juan nos está diciendo que sometamos a prueba todo lo que escuchamos. Le voy a dar un reto. ¿Nunca he hecho eso de ir al teléfono a ver cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Y no solo eso, te dice cuánto pasas en Instagram, en TikTok y en todo eso, ¿verdad? Cada vez que yo hago ese reto y me doy cuenta que estoy pasando mucho tiempo en las redes sociales. ¿Sí? Yo te lo estoy diciendo no desde la perfección, te lo estoy diciendo desde un cristiano en misión que busca cada vez no depender de esto y depender más de la Escritura. Pero aquí el apóstol Juan dice, sométenlo todo a prueba. Si tú quieres pasar una hora, y me voy a ir bien religioso con eso, pero perdón. Si tú quieres pasar una hora en el teléfono, pasa una hora leyendo la Biblia también. Porque es la única manera en que vas a poder someterlo a prueba. Adelante. No te estoy diciendo que no uses TikTok, Instagram, Facebook y muchas otras cosas más que ya por viejo ya no conozco. No te estoy diciendo eso. Pero asegúrate que tengas la capacidad de usar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, para entonces poder, cuando estás ahí en el baño, que se te duermen las piernas, también con la capacidad para probar todo. Había unos creyentes de Berea que dice Pablo que eran muy honrosos, porque cada vez que Pablo predicaba, ahí tenías a los de Berea yendo a las Escrituras a ver si lo que Pablo había dicho era cierto. Cada vez que Pablo predicaba en ese pueblo, estaban los hermanos de Berea, asegurándose que lo que les decía el apóstol Pablo era verdad. Ya con eso estoy cerrando, hermano. ¿Cuál es la respuesta? Ya nos vino a decir que tengamos cuidado, ya tengo pánico, ya quiero apagar el teléfono. ¿Sí? Y luego a veces te contesta Siri sola, ¿verdad? O Alexa sola, eso da miedo. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hago entonces? La respuesta Pablo mismo nos lo dice aquí. Dice el versículo 9 y 10 del capítulo 2 de Colosenses. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Cristo. He ahí la respuesta. Porque a veces vamos a las redes sociales buscando algo, buscando una respuesta. A veces usamos las redes sociales simple y sencillamente para pasar el tiempo, pero a veces sí queremos buscar una respuesta. A veces algo tan simple, ¿cómo hago esta receta? Algo tan sencillo como eso. A ver, ¿cómo haría entonces no sé, un mole como en México? ¿Qué hay que hacer? Y te vas ahí a las redes sociales a buscar, porque ya no nos gusta leer recetas, ya queremos el video de 1 minuto de cómo hacer mole, ¿verdad? Pero a veces vamos a las redes sociales buscando algo más profundo y más trascendental. ¿Sí? ¿Habrá alguien ahí para mí allá afuera? ¿Cómo le hago con este miedo que no se me quita? ¿Cómo le hago con esta incertidumbre que tenemos ahora por la situación política del país? ¿Cómo le hago con estas ansias que no se me quita? Que alguien me dé una respuesta, por favor, alguien deme una respuesta. Y Pablo nos la da. Vosotros estáis completos en Él. Ahí está la clave. Cristo es la plenitud de Dios. Él no es parte de la solución, Él es toda la solución. ¿Quieres sabiduría? En Él la tienes. ¿Quieres identidad? En Él la encuentras. ¿Quieres paz, propósito y dirección? Estás completo en Él. El predicador John Piper dice, estar en Cristo es como sumergir una esponja en el océano. La esponja se llena,
pero el océano es infinito. Aún tú sumerjas tu vida en Jesucristo, nunca se va a agotar su amor, su gracia, su bendición. No importa por lo cual estás pasando, estamos plenos en Él. Escucha, Pablo no decía, podrías tener la posibilidad de estar pleno. Pablo decía, estamos plenos en Él. Si tú has depositado tu vida en Cristo, ya está en ti la fuente. Cristo mismo nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para la vida eterna. Hermano, hermana, tú no necesitas buscar plenitud en TikTok, ni en la aprobación de otros, ni en filosofías modernas, ni en las frases bonitas que no tienen verdad. Necesitas a Jesucristo. Todo esto te lo digo con amor. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No busquen más el horóscopo para que los astros le aseguran su destino. Mejor busque a Cristo, que Él ya nos asegura un futuro en gloria en Él. No busque más profecía y al último profeta de moda. Mejor busque a Cristo, pues Él ya ha cumplido todas las profecías. No busque más el cocheo de vida para superarse. Busque a Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. No busques aprobación y llenar tu vacío emocional en las redes sociales. Busca a Cristo, pues Él dice, todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. No busquen más manuales para saber cuál es mi propósito. Mejor busca a Cristo, que Él ya te hizo su discípulo y ya te ha dado un propósito, ir y hacer más discípulos. Hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es la verdad. Cristo es plenitud. Y tú estás completo en Él. Hoy te quiero decir que en este mundo de scroll infinito, ruido constante, donde cada quien tiene su verdad y cada red te ofrece 1000 voces, que tú y yo seamos diferentes. Que nuestra fe, incluso en tiempos de TikTok, sea una fe profunda, una fe firme, centrada en la suficiencia de Cristo. Jesucristo basta. ¿Por qué no te pones de pie aquí conmigo? Hoy te quiero decir a ti, si eres alguien que no solo andas en las redes sociales o escuchando al amigo y al compañero para una simple receta, sino para algo más profundo, que hoy te des cuenta que Cristo basta. Estamos plenos en Él. Y si eres alguien que todavía no tiene esa seguridad, todavía siente que no sabe cuál es la respuesta, hoy la Escritura te lo ha dado. Ven a mí y no te echo fuera, dice Jesucristo. Deposita tu fe y toda tu vida en Él. Que Él es un mal profundo del cual jamás tocarías el fondo. Si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo, quiero ayudarte. Las Escrituras dicen que si crees en tu corazón que Cristo es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo ha resucitado entre los muertos, entonces serás salvo y ahora estás unido en Él. Dios te da nueva vida, Dios te abraza, te adopta, te perdona tus pecados y está dispuesto a recibirte. Y en Él jamás volverás a tener sed. Iglesia, ¿qué les parece si oramos juntos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos, Padre,
en el que hay muchas voces, Señor. Así como nos decía el pastor Oscar en la mañana, nos distraemos fácilmente. Son tantas las personas, las cosas, la política, Señor, lo que sucede en mi país y aquí en este país, lo que sucede en mi casa, la escuela de mis hijos. Hay tantas cosas y tanta información, Padre Santo, alrededor nuestro, Padre. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos das la respuesta, Señor. Simple y sencillamente debemos escondernos en ti, Señor, estar en tu mano poderosa, Señor. Y sabemos que solo tú bastas.